Buenas tardes, me presento. Soy su servidor Alejandro Rodríguez González, estudiante del doctorado en Administración. Me encuentro cursando la materia de Seminario de Políticas y Legislación impartida por el doctor Guillermo Robles Nucamendi. El día de hoy realizaré un video relacionado con el derecho administrativo, para lo cual, previo a abordar el tema, es conveniente visualizar este derecho desde diferentes perspectivas, dado que este ordenamiento colige con otras ramas del derecho como son el derecho privado, el derecho social y, por supuesto, el derecho público. De manera que para dar inicio se debe atender primeramente al concepto de Estado de Derecho. Este concepto está relacionado con el principio de que todas las personas están obligadas a observar la ley, así también como todas las autoridades de gobierno, en el ámbito de su competencia, tendrán que cumplir con lo dispuesto en ella, debiendo garantizar ante todo la legalidad, aspecto que se encuentra basado en que todas las actuaciones emitidas por la autoridad deben de estar expresadas en la ley. Consecuentemente, también deberán estar revestidas de igualdad, en la que no puede haber ningún tipo de distinción ni discriminación, tal como se invoca en el artículo 7 de la Constitución Política. Misma suerte corre para la imparcialidad, que garantiza que todos los derechos de los gobernados deben de estar presentes dentro del procedimiento, tal como se señala también en el artículo 17 de la ley en comento. De tal forma que el acatamiento de la ley traerá como consecuencia la protección de los derechos fundamentales y los derechos humanos, así como las libertades consagradas en la Constitución y por ende, conjuntamente con la seguridad jurídica, como la certidumbre de que los derechos no sean violentados. Todo esto traerá como consecuencia a un debido proceso, tal como lo establece el artículo 14 y 16 de nuestra Carta Magna y el artículo 8 y 9 de la Convención Americana. Al estar fundados este tipo de actos en el que se sustente la actuación y competencia de las autoridades, al igual que se encuentren perfectamente motivadas, que no es más que las actuaciones sean adecuadas a las hipótesis de ley. Otra de las partes primordiales son las fuentes del derecho administrativo, tal como la Constitución Política, los tratados internacionales, los principios generales, las leyes generales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los decretos, los reglamentos y acuerdos y resoluciones. Resultando en una de ellas, una de mayor trascendencia, que son las leyes orgánicas para el derecho administrativo, las cuales delimitan las funciones para todos los servidores públicos, las cuales definen el procedimiento de la administración, establecen la estructura interna y garantizan los derechos. Todos los demás principios y normas creadas por la unión de los poderes, tanto legislativo como ejecutivo, conforme a lo establecido en los artículos 73, 74 y 90 de la Constitución, forman parte del derecho administrativo como parte de un bloque normativo, sin dejar de lado
todas aquellas atribuciones que salen del Ejecutivo como cláusulas habilitantes para emitir reglas de carácter general. Estas son muy comunes en el derecho fiscal. Por otro lado, tenemos el concepto de derecho administrativo, desde una visión más genérica, en el que se señala que es un sistema de gobernanza diseñado por un conjunto de normas encaminadas al funcionamiento de la administración pública, la cual requiere de una planeación, es decir, políticas públicas, una organización, que es la forma de cómo se van a realizar las actividades, el control de cómo realizar el monitoreo de las actividades encomendadas y de liderar, es decir, la dirección que deben de tomar tanto los servidores como los funcionarios públicos. Esto con la finalidad de dar cumplimiento al mandato establecido en el artículo 25 constitucional, que señala que el Estado está encargado del desarrollo nacional para garantizar la distribución de la riqueza, el crecimiento sostenido, la generación de empleos, la protección de las libertades y la dignidad de las personas. De igual forma, se encuentra una de tantas definiciones del derecho administrativo, la cual se considera como una rama que regula el desempeño de las instituciones y la relación que guarda con los particulares. Visión más específica que establece el alcance de las normas cuando los entes de gobierno generan actos unilaterales. Esta relación que guarda Estado-ciudadano es una suprasubordinación misma que es vista como la potestad del Estado para emitir actos y resoluciones asegurando el orden público y el bienestar general. Otra de las particularidades del derecho administrativo es aquel llamado derecho sancionador, cuya potestad del Estado es plasmada para preservar el orden jurídico sobre irregularidades o faltas cometidas por los gobernados, generando sanciones y consecuentemente multas con un valor pecuniario como una medida de control. No obstante, también existen efectos inversos en la que el particular puede llegar a fincarle una responsabilidad, sea esta subjetiva u objetiva, en el que el Estado debe de responder a los daños causados por el actuar irregular, omiso o negligente de la administración pública que debe haber cumplido. Esto como consecuencia deberá reparar o indemnizar a quien le cause un daño tanto en su persona como en su patrimonio, sin dejar de lado la responsabilidad que deberá enfrentar el servidor público por dichos acontecimientos. Otro de los aspectos importantes está relacionada con la administración pública, que es considerada la tarea principal que tienen los gobiernos hacia los ciudadanos, en las que se encuentran obligadas a implementar políticas públicas en las cuales ejecuten decisiones formuladas por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, así como a prestar con decoro todos aquellos servicios públicos a los que están obligados, como los servicios de seguridad, la salud, el transporte, la vivienda, entre otras cuantas. Por lo que la administración pública no debe limitarse únicamente a la aplicación estricta de la ley, sino a plantear estrategias que den resultados en favor de la sociedad.
de tal forma que resulta de gran importancia que el derecho administrativo en conjunto es un elemento clave para dar legalidad a los actos, a los procedimientos transparentes, a la protección de derechos y a la utilización adecuada de recursos, al control de fiscalización y a la prevención de actos de corrupción. Es por ello que se debe tomar en cuenta el derecho administrativo en nuestras vidas diarias a fin de que todos nuestros derechos sean preservados y que la autoridad únicamente se limite a hacer su función para la cual fue encomendada. Gracias.